Hola, hablaremos ahora sobre la fisiología de los trastornos gastrointestinales. Somos el grupo 14 y responsable por el capítulo 67 del GAITO. El grupo es compuesto por mi compañero Guilherme Gonçalves Leão y yo, Víctor Liberto Gonçalves dos Santos. Somos del cuarto semestre, sección D de la Universidad María Auxiliadora, y este trabajo es presentado para la Cátedra de Fisiología para los docentes Dr. Guillermo Villalba y Dra. Sara Jiménez. Bueno, empezaremos hablando sobre los trastornos de la deglución y del esófago. Algunas situaciones pueden causar la parálisis del mecanismo de la deglución, como una lesión en los pares craneales 5, 9 o 10. Una lesión en esos nervios puede paralizar elementos fundamentales de la deglución. Además de eso, enfermedades como la poliomielitis o la encefalitis también impiden el mecanismo de funcionar correctamente, pues causan una lesión en el área responsable por la deglución del tronco encefálico. Una parálisis de los músculos de la deglución en personas con distrofia muscular o miastenia grave o el botulismo también impiden el mecanismo de deglución de funcionar correctamente. Con la parálisis total o parcial del mecanismo de deglución pueden aparecer algunas alteraciones, como la primera, la supresión completa de la deglución, y en ese caso la deglución no ocurre. La segunda, el cierre insuficiente de la glotis, y en ese caso todo el alimento ingerido va directamente hacia los pulmones. La tercera sería la oclusión insuficiente de las partes posteriores de las fosas nasales por parte del paladar blando y de la úvula, y en ese caso durante la deglución el alimento tiene un reflujo hacia el nariz. Uno de los ejemplos más graves de la parálisis del mecanismo de la deglución sería en pacientes en estado de anestesia profunda. A veces, mientras el paciente está en la mesa de cirugía, él vomita grandes cantidades de materiales, y ese material no es digerido nuevamente, pues los reflejos de deglución están inactivos por cuenta de la anestesia, y eso puede causar al paciente, eso puede ser con que los alimentos van en dirección a sus pulmones, causando asfixia y pudiendo llevar a la muerte. Olá, eu me llamo Guilherme Gonçalves Leão, eu sou estudante de medicina em la Universidade Maria Auxiliadora. Eu vou falar sobre acalasia e megaesôfago. La acalasia é quando o esfíncter esofágico inferior não se relaja durante a deglução e o passo de alimento é impossível. E é uma lesão em la rede nerviosa do plexo mientérico de los 2 terços inferiores. O plexo mientérico perde a capacidade de ventilação, que induz a relaxação receptiva do esfíncter gastroesofágico quando os alimentos se aproximam. La acalasia grave é quando o esôfago tarda os alimentos e pode provocar uma infecção púdrica. Essa infecção provoca ulcerações da mucosa esofágica, na dolor e também a perfuração, que com isso o paciente vai a morrer. Agora eu vou falar sobre os transtornos do estômago. A gastrite é uma inflamação pela mucosa gástrica que pode ser superficial ou penetrar profundamente, e provoca uma atrofia quase completa de suas glândulas. Em alguns casos
a gastrite é aguda com os relações nas mucosas devidas à secreção do estômago. Ela ingestão de álcool e ácido acetilsalicílico causa irrita a barreira protectora. A barreira gástrica tem duas características especiais. Está tapizada por células mucosas muito resistentes que secretam um muco viscoso e aderente. Segundo aquelas células epiteliais adjacentes têm uniões estreitas entre elas. A permeabilidade da barreira aumenta muito os aumenta muito os íons de hidrogênio e difundem em epitélio gástrico, causando danos e um ciclo viscoso lesão progressiva e atrofia pela mucosa. A gastrite crônica pode produzir atrofia gástrica e perda de secreções do estômago. A mucosa de muitas pessoas com gastrite crônica se atrofia progressivamente hasta que a atividade glandular diminui muito. Algumas pessoas desarrollam uma autoimunidade frente à mucosa gástrica, que assim mesmo provoca uma atrofia com o tempo. A ausência de secreções em uma atrofia gástrica leva a cloridria e uma anemia perniciosa. A cloridria e hipocloridria. A cloridria significa que o estômago ele nos secreta ácido clorídrico e se diagnostica com o pH das secreções gástricas quando não diminui e traz uma estimulação máxima por debaixo de 6,5. Hipocloridria quer dizer que há uma diminuição da secreção do ácido. Quando nos secreta ácido, há um pouco de piscina. E ao contrário, a ausência de ácido impedirá a sua função, já que a piscina ela necessita de um meio de ácido para sua atividade. A atrofia gástrica pode provocar anemia perniciosa. A anemia perniciosa acompanha a cloridria e uma atrofia gástrica. As regressões gástricas contêm glucoproteína chamada factor intrínsecos sintetizadas por as mesmas células parietais que produzem ácido clorídrico. Existe um fator intrínseco que é para que se absorva a vitamina B12 em alvíleo. Esse fator intrínseco combina com a vitamina B12 que também em o estômago e la protege de la destruição em o intestino delgado. O fator intrínseco se une aos receptores
pela superfície ileal e permite a absorção da vitamina B12. Se falta o fator intrínseco, la dieta ou conseguir quantidade suficiente de vitamina B12 e com isso o resultado é uma ausência de maduração pelos eritrocitos jovens recém-formados na medula óssea, que se traduz em uma anemia perniciosa. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre la úlcera péptica. La úlcera péptica es una zona de escoriación de la mucosa gástrica o intestinal que es causada principalmente por la acción digestiva del jugo gástrico o de otras secreciones de la primera porción del intestino delgado. Dentro de las regiones más afectadas, la primera sería el inicio del píloro, la segunda la curvatura menor y también el extremo inferior esofágico. Esas úlceras marginales acá en el estómago son úlceras que comúnmente aparecen cuando existe una comunicación quirúrgica entre el estómago y una porción del intestino delgado. Ahora hablando sobre las causas básicas de la ulceración péptica, la causa habitual es el desequilibrio entre el ritmo de secreción de jugo gástrico y el grado de protección proporcionado por la barrera mucosa gastroduodenal y la acción neutralizante de los jugos duodenales frente al jugo gástrico. Todas las zonas que, como una forma de protección, todas las zonas que están en contacto con el jugo gástrico están llenas de glándulas mucosas, incluso la glándula de Brunner es una de las glándulas que está ahí, que es de la primera porción del duodeno. Ella secreta un moco muy alcalino. La alcalinidad de las secreciones del intestino delgado es una protección también, así como la secreción pancreática, que es muy rica en bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato de sodio actúa neutralizando el ácido clorhídrico del jugo gástrico, inactivando la pepsina y así evitando la digestión de la mucosa. Existen algunos mecanismos que por retroalimentación neutralizan completamente los jugos gástricos, que sería en el caso de que haya un exceso de ácido en el duodeno, se produce una inhibición refleja de la secreción y del peristaltismo gástrico. Eso está mediado por reflejos nerviosos y retroalimentación hormonal del duodeno, y con eso el ritmo de vaciamiento disminuye. Y el segundo mecanismo sería con el ácido en el intestino delgado. Eso induce la mucosa a liberar la secretina, que al llegar al páncreas estimula la secreción del jugo pancreático, que es muy rico en bicarbonato de sodio. Y como ya habíamos hablado, el bicarbonato de sodio es un ótimo neutralizador del jugo gástrico. Por tanto, la úlcera péptica se desarrolla por dos vías principalmente: por el exceso de secreción de ácido y pepsina producida por la mucosa gástrica, y por la disminución de capacidad de la barrera mucosa digestiva de proteger los tejidos frente a las propiedades digestivas del complejo ácido-pepsina. Bueno, ahora hablando sobre las causas específicas de la úlcera péptica, tenemos el primer factor, que sería la infección bacteriana por Helicobacter pylori, que es una bacteria que rompe la barrera mucosa gastroduodenal y estimula la secreción de ácidos gástricos. El segundo factor, la secreción excesiva de jugo gástrico, que puede provocar úlceras pépticas. Y tenemos también otros factores como el tabaco, que causa el aumento de la estimulación nerviosa de las glándulas secretoras del estómago. El consumo de alcohol, que el alcohol tiene la tendencia de disgregar la barrera mucosa. Y el consumo de ácido acetilsalicílico y fármacos antiinflamatorios no esteroideos. En el tratamiento de úlceras pépticas, desde que se fue descubierto que las úlceras pépticas tienen una base infecciosa bacteriana, su tratamiento ha cambiado, y actualmente casi todos los pacientes que tienen úlceras pépticas se pueden ser tratados con base en antibióticos, que junto con otros agentes destruyen las bacterias infecciosas.
y con la administración también de fármacos supresores de la secreción de ácido. Pero en el pasado ellos extirpaban 4/5 partes del estómago con la finalidad de reducir la cantidad de jugo gástrico y péptico, y también seccionaban los 2 nervios vagos que hacían la estimulación parasimpática de la glándula gástrica, bloqueando así la secreción de ácido y pepsina. Pero este tratamiento que hacían en el pasado era algo provisorio porque dentro de una semana la úlcera cicatrizaba, pero en pocos meses la secreción basal se recuperaba y causaba la reaparición de la úlcera. En nuestro trabajo, utilizamos como principal fuente de búsqueda el Tratado de Fisiología Médica Guyton y Hall, de 13ª edición, y las otras literaturas mencionadas como búsqueda complementaria. Muchas gracias.